Bueno, pues muy buenos días, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente este 17 de abril del 2021. Tengan una cordial bienvenida. Y bueno, pues estamos con Enrique Ramírez, nuestro queridísimo Quique Ramírez. Mucho gusto de tenerte aquí en el programa, Quique. ¿Cuánto tiempo sin verte? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todos tus radioescuchas televidentes, porque ahora ya con la era tecnológica ya no sabemos si son nada más es audio o es video o es una situación complementaria. Sí, son ambos, ¿no? Decían por ahí. Bueno, pues hoy qué nos vas a platicar. Dijiste, nos ibas a platicar tu experiencia con Proceso y todo lo que has hecho como reportero, como periodista. Y bueno, pues para que la gente también del ciberauditorio conozca quién nos hace llegar tanto material importante, ¿no? Aquí al canal, aquí al canal de la Agencia de Periodismo Independiente. Así es que, pues Quique, son tuyos los micrófonos para que nos platiques por dónde empezaste, sobre todo en Proceso, me dices, ¿no? Con Sí, mira. Granados, me dices, Granados Chapas, ¿verdad? No, mira, yo llego el 12 de diciembre de 1976 a la revista Proceso. Proceso tenía prácticamente un mes de inicio. Ellos salieron a la venta el día 6 de noviembre de 1976. Yo andaba ávido y buscando un trabajo que me diera una situación de estabilidad. Y gracias a gente que me ayudó, como Roberto Galindo, como el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, como Laura Medina, Consuelo Medina, aún a mi escasa edad de 12 años, tuve la oportunidad de ingresar a trabajar a la revista como chicharito y estaba yo en el área administrativa. Entonces, ahí pasé un rato en el área de suscripciones directamente y así empecé. Laura Medina, una mujer con un carácter muy fuerte, una gran jefa. Consuelo Medina era el antídoto, era lo contrario, es una mujer, era en aquel tiempo, ahora supongo que lo sigue siendo, una mujer muy dulce, una mujer que me protegía, una mujer que me tenía mucha paciencia. Y Laura, pues Laura de repente me hacía ver mis errores siempre con un grito, pero ese grito no era un grito malo, era un grito para hacerme reaccionar y ver dónde estaba yo parado y a dónde había llegado, sobre todo que era la revista Proceso, la cual comandaba don Julio Scherer García, en paz descanse. Y así empecé, ahí tuve la oportunidad de conocer a grandes periodistas de aquella época. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Vicente Leñero, en paz descanse, que también fue mi jefe. Yo trabajaba con Vicente Leñero en la formación de la revista. Yo me encargaba de llevar los materiales de tipografía en aquel tiempo a una empresa que se llamó Creatividad, a la oficina para que pudiesen trabajar con ellos. Ahí ya te escuché. Carlos Marín, que también fue mi jefe, al padre Enrique Maza, al padre Tomás Geraldo Allá. Tuve la oportunidad de conocer a Elena Guerra, una mujer formidable, de un carácter dulce, terso, a Marie Merger, a Mari García, Juan Antonio Zúñiga, Roberto Vizcaíno, Miguel Ángel Rivera, Elías Chávez, Francisco Ponce, una persona admirable y a la cual le guardo un gran cariño, un gran respeto, porque gracias a él tuve mucho apoyo dentro de Proceso. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Paco Gómez Maza, a Mari García, quien ya te había dicho, a Ignacio Ramírez,
a Enrique Sánchez de España, en paz descanse, y el que me tomó prácticamente de la mano fue Roberto Galindo. Él fue el que me llevó a ir creciendo dentro de la revista, y así pasaron cerca de 3 años más o menos, cuando una tarde después de que yo ya había trabajado de mandar prácticamente el reparto de las suscripciones a la gente que estaba con nosotros, que nos apoyaba con una suscripción, me gustaba quedarme para hacer el recuento, ver qué rutas habían salido, qué no había salido, la venta de la revista, porque iba mucha gente a comprar la revista el domingo para poder estar enterada a primera hora de lo que estaba pasando en este país. Entonces, me gustaba quedarme por la tarde, y un domingo por la tarde, como dice el Paso Dobles, de repente sonó el teléfono en la redacción, y en un principio no le tomé importancia, pero siguió repiqueteando, y en ese momento me doy cuenta de que pues tenía que contestar, porque ya cada vez eran más insistentes quienes se encontraba del otro lado del auricular. Y resulta con sorpresa que cuando tomo el teléfono, estaba llamando ni más ni menos que uno de los cronistas taurinos más importantes y prestigiados de este país, al igual que don Pepe Alameda, Paco Malgesto, y era el famoso Don Neto. Entonces preguntó que quién le podía tomar la nota de la corrida que acababa de concluir hace unos momentos en la Plaza México, que estaba a escasas 8 cuadras de la revista, y empiezo a comentarle que no hay nadie, no hay personal, no hay quien pueda tomarle la nota. Entonces me dijo, pues tómamela tú, y le dije, es que yo no sé utilizar la máquina de escribir, y me dijo, tú no te preocupes, tranquilo chamaquito, no te preocupes, mira, agarra una cuartilla, ponle un papel carbón y luego ponle otra cuartilla, mételo a la máquina y mételo al rodillo y empieza a subirlo, checa que los dos polos estén en la misma medida, con una como reglita que tiene la máquina. Pero yo temblaba y le decía, es que no voy a poder. Y don Neto por el otro lado me decía, mira mi niño, con calma, yo no llevo prisa, lo importante es que mi nota salga. Entonces me empezó a dictar la nota, y pues yo le tecleaba de a dedito. Creo que era más el golpe del tecleado que lo que yo estaba haciendo, ¿no? Creo que nos aventamos como hora y media con la nota, la crónica taurina de don Neto, y cuando terminé, más bien cuando él terminó, me dijo, a ver mi niño, léeme la nota. Y ahí sí ya me pude defender, porque la verdad desde pequeño tuve una buena dicción en la escuela y leía de corrido, entonces no tenía problema. Y le empecé a leer la nota de aquella tarde. Si no mal recuerdo, era una corrida donde había participado Eloy Cavazos, el diestro regiomontano, Manolo Martínez y el niño de la Capea. Estamos hablando del 81-82 más o menos, el año 81-82. Y entonces, ya que le leí, me dijo, muy bien, ahora llévala a la agencia de noticias. Y la agencia de noticias tenía gente todo el tiempo, porque estaban transmitiendo por medio del Cardex y todo, unos grandes amigos, de los cuales ahorita ya no recuerdo sus nombres, más que el de uno, Andrés Toledo, le decíamos el Mushe porque era oaxaqueño, era era su lenguaje, y gran amigo. Entonces ya me dijo, oye, ¿quién hizo esto? Le dije, pues lo hice yo, me lo dictó don Neto, me dijo que no había problema, que ya la mandase para que se vaya su nota. Y con todas las desconfianzas del mundo, Andrés tuvo que confiar en mí, transcribió la nota,
Sí, Lo que yo había hecho en 1 hora y media, él lo hizo en 2 minutos. Ajá. sí, Se manda la nota por el Cardex y ya al rato la nota ya estaba volando en todos los periódicos que eran suscriptores de la revista, más bien de la agencia de noticias que era la agencia de noticias de Proceso se llamaba, bueno, ya son muchos años, ya la edad no te da para, CISA era la agencia. Entonces así empecé, ahí tuve la oportunidad de conocer, repito nuevamente, a Roberto Galindo López, que era el subdirector administrativo, y yo creo que le caí muy bien a Roberto a esa edad porque siempre se portó muy bien conmigo, me apapachó, me ayudó mucho, y por conducto de Roberto conocí al maestro Miguel Ángel Granado Chapa, en aquella época, en el 78, 80. Y desde que lo conocí se me hizo un tipo afable, bonachón, siempre me procuraba un saludo y así continué. Ya después tuve la oportunidad de encaminarme un poquito más a la redacción, me apoyaban mucho algunos amigos como Juan Antonio Zúñiga, Adrián Chavarría, Jesús Yáñez Orozco, Paco Ponce, Emilio Hernández, y ahí fue donde me empezó a gustar la situación del reporteo, pero lo más importante llega cuando José Luis Uribe Ortega, reportero también de deportes de Proceso, me empieza a invitar a que lo acompañe a algunas entrevistas y era magnífico porque yo acudía a los gimnasios de esta ciudad donde te podías encontrar a grandes peleadores de la época y prácticamente todos campeones mundiales, como fue Alfonso Zamora, Carlos Zárate, Pipino Cuevas. Ahí tuve la fortuna de conocer de manera personal y con una gratitud y me brindó su amistad siempre al campeón pluma Salvador Sánchez, que después falleció de una manera trágica al regresar a su centro de concentración allá en el Estado de México al ceremonial Otomí, y ya se empezaba a encumbrar. Salvador era un gran peleador. Ahí tuve la oportuna y oportunidad de conocer a Mantequilla Nápoles, a Rubén Olivares, con quien todavía cuando me llevo a encontrar con él nos saludamos de una manera afectuosa. Ahí tuve la oportunidad de conocer a don Raúl Macías, mejor conocido como el Ratón Macías, y quien después, gracias a Hernán Macías, su sobrino, pude tener una amistad de mucho tiempo, y prácticamente con él me inicio en la primera entrevista que tengo. Y oye, así ¿cuántos años tenías fueron ahí? pasando muchas gentes. Empezaste a los 12 ¿Perdón? años, nos dices, ¿no? Como Chicharito. Tu primera nota Así es. fue a casi los 3 años, ¿me dices? Cuando estabas con Sí, Chicharito? los 3, 4 años fue Tu la primera, nota de, ahora sí que cubrir a Doneto, ¿no? sí. ¿Y cuántos años tenías ahí? ¿12 años, 17 años ya, más o menos, cuando empezaste a reportear o 18? Años. 17 años. Así es. ¿Y ellos qué decían cuando te vieron tan pequeño llegar ahí? Bueno, lo que pasa es que creo que siempre he tenido un poco de ángel y perdón que sea un vituperio, pero siempre he tenido como que chispa y le caigo bien a la gente. Entonces era grato que personalidades como don Julio Scherer, en paz descanse, siempre pasara en las mañanas y saludaba a todo mundo de mano. Don Julio llegaba a la oficina y a todo mundo saludaba de mano y cuando me encontraba a mí siempre me decía, Chaparrito, ¿cómo estás? Buenos días. Y cuando llegaba con los periodistas siempre llegaba, algunos los tuteaba, a otros no. Por ejemplo, llegaba y saludaba a Leñero y le decía, Vicente, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? A Carlos Marín. Pero había otros que, por ejemplo, al maestro Granado Chapa llegaba y no le decía por su nombre, llegaba y le decía,
licenciado, ¿cómo está usted? Buenos días. Entonces, había un respeto y una división muy marcada entre ellos. Después ya me enteré por qué fue esa situación. Eso te lo platicaré más Sería adelante. Y entonces, ahí estuve en proceso, trabajé en proceso 18 años. 18 años, entonces llegué a los 12, me fui cerca de los 30. Sí. Y me fue un poco mal porque no encontraba trabajo en ese momento, hasta que por azares del destino, la mamá de mis hijas me recordó que Roberto Galindo pues me tenía en buena estima, y consigo sus datos y lo voy a ver a una revista que tenían en ese entonces, que se llamó Mira, de la cual Miguel Ángel Granado Chapa era el director. Y entonces pues ahí empecé como su jefe de suscripciones también, apoyándolos porque iniciaban. Empecé a hacer otras cosas y después vinieron ya momentos, en menos de 7 meses, ofrecen al maestro Granado Chapa un noticiero en Radio 1000 que se llamó La Ciudad. Sí. Y por la situación de cercanía y todo, Roberto Galindo me vuelve una vez más a recomendar con el maestro, y empiezo a trabajar con él en este noticiero. Entonces ya era su asistente personal del maestro Granado Chapa, y yo me encargaba de acercarle la mayor información posible. El noticiero se transmitía de las 6 a las 10 de la mañana. Entonces yo pasaba por él a su casa a las 5:15, pero antes yo ya había ido a visitar el área de Bucareli para conseguir todos los periódicos y tener la mayor información, para que cuando yo me encontrara con el maestro Granado Chapa, decirle: licenciado, aquí tengo esto. Entonces empezaba a revisar todos los periódicos con una agilidad mental, una situación, una prestancia envidiable, porque nada más con una sola repasada que le daba a los medios, a los periódicos, con eso llegaba y abría su noticiero. A pesar de que trabajábamos para el núcleo Radio 1000, y el núcleo Radio 1000 tenía una playa de reporteros, él manejaba su propia información y la rellenaba con algunas notas periodísticas de los reporteros que habían hecho cobertura un día antes, por la tarde-noche. Y así se iba cultivando el noticiero, porque eran 4 horas. Entonces daba tiempo para muchas cosas. No, y aparte no es fácil. Déjame nada más comentar para el ciberauditorio y la gente que nos escucha, ahora los chicos, ¿no? Que estamos hablando incluso hasta con cuestiones desde lo que es la máquina de escribir, que incluso son las teclas muy, pero muy, duras para escribir, que incluso tienes que hacer bastante ejercicio. Y por ejemplo, cubrir, o decimos no llenar, sino sí cubrir el tiempo de notas, 1 hora, sí se tiene que tener mucha información. Imagínate 4, ¿no? Bastante trabajo diariamente. Claro. Son 4 horas. ¿Cuáles fueron las notas más significativas en proceso y ya en tu radiodifusora? Mira, para proceso, recuerdo algunas notas que no fueron mías, pero que sonaron demasiado. Por ejemplo, cuando Arturo Durazo empieza a salir toda la corrupción que traía en la policía del Distrito Federal, de aquel entonces Distrito Federal, y se empieza a saber de todo su rancho, la situación de los asaltos bancarios, cómo se llevaban a cabo, cómo se maquilaba junto con su mano derecha, Sagún Vaca. El punto crucial en los asaltos de que robaban el banco, por ejemplo, de aquel momento, el Banco Serfín, y ellos sabían exactamente
de cuánto había sido el robo y cómo se manejaba, al grado de que cuando entregaban la situación del robo, ya no era en dinero en efectivo, sino ya habían cambiado por centenarios, porque al director de la policía, Arturo Durazo Moreno, en ese tiempo, no le gustaba que le entregaran el dinero en efectivo o en pesos mexicanos, sino que eran en puros dólares para que él los pudiese llevar directamente a su banco. Y si alguno de ellos osaba tomar algo de lo robado, inmediatamente pues eran torturados, eran separados, eran perseguidos, como se manejaba en aquel tiempo. Otro de los puntos, por ejemplo, que me tiene marcado y que fue una nota de primera, fue cuando en el sexenio de López Portillo nace una frase para la posteridad, donde dice: yo no pago para que me peguen. ¿Qué significó eso? Que Proceso tenía una línea, como la tuvo el Excelsior de Scherer antes del 76, entonces era una línea crítica muy dura, era una crítica política devastadora para el gobierno en turno y gobernadores que estaban cerca de él. Entonces, pues prácticamente Proceso tenía notas muy fuertes, una crítica muy directa hacia el gobierno, y entonces decidió quitarnos toda la publicidad que se insertaba en la revista, y nace la frase: yo no pago para que me peguen. Ya no nos daba la publicidad, se canceló todo eso, y entonces el Proceso entró en una situación difícil. Pero con la inteligencia de don Julio, de Granados Chapa, de Samuel del Villar, de Leñero, de Carlos Marín, la situación no fue tan fuerte, y creo que hasta nos convino en un momento dado, porque todos, sin excepción, los que éramos la planta de trabajo de Proceso en ese momento, salíamos a vender la revista a la Casa del Lago, a la Facultad de Medicina de X, a la Facultad de Ciencias Políticas, a la explanada de la UNAM, íbamos a la FES Aragón, en fin. Y luego las librerías de esta ciudad nos apoyaban demasiado, como era el Sótano, el Juglar, librerías Gandhi. Vendían la revista y nos pagaban prácticamente el total sin comisión alguna. Era mínima la comisión. ¿Por qué era mínima la comisión? Porque simple y sencillamente era un apoyo para nosotros, los estudiantes de aquella época, que querían mucho a don Julio Scherer. Nos arrebataban las revistas. Nos arrebataban la revista, y entonces las entradas, lo que nos cobraba, por ejemplo, la Unión de Voceadores, pues era una cantidad muy, muy, muy grande, ¿no? Y era un poquito más de dinero para el instituto, porque así es como vendíamos nosotros nuestro semanario. Otra de las situaciones que tengo con gratos recuerdos es que don Julio era un tipo muy magnánimo, y en algunos números, vuelvo a poner de ejemplo a Arturo Durazo Moreno. Por ejemplo, el número 350 de Proceso, que es una portada donde aparece una foto con su caballería y su rancho o mansión de primer mundo que tenía en el Ajusco, se agotó. Ese número se agotó, el número 350. Y se hizo un sobretiro de ese mismo número, y todo lo que salió del sobretiro, don Julio nos lo repartió a todos los empleados de la revista por partes iguales. Era una situación muy padre, muy, muy, muy bonita. Pero también hubo momentos difíciles. Por ejemplo, gobernadores como Rubén Figueroa, padre, quien ya falleció y que fue secuestrado por la guerrilla en Guerrero en aquellas fechas, visitaba la revista Proceso, aunque lo golpeaba la revista por su mal gobierno. Le gustaba ir a saludar de propia mano a don Julio Scherer y platicar con él, ¿no? Ese era un caso un poco
difícil de entender porque, pues, ¿cómo vas a saludar a tu enemigo y platicar con él, no? Sí. ¿Ah? Y había un tiro que en aquel tiempo teníamos una distribuidora, había dos distribuidoras en la ciudad. Una era la Unión de Voceadores que comandaba Enrique Gómez Corchado, que era la que distribuía todas las revistas en todos los pueblos, en todos los puestos de periódicos de esta ciudad, los cuales ya se han ido extinguiendo muchos de ellos. Y la otra era Cyrus, que le llamábamos venta para locales cerrados. ¿Por qué locales cerrados? Porque distribuíamos a Sambors, librerías, centros comerciales, que algunos ya desaparecieron, ¿no? Ya los nombres ya no existen. Entonces esos eran locales cerrados. Y Cyrus, además de los locales cerrados, nos hacía la distribución en provincia. Y había, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, claro, Teresa Salazar era la gobernadora de Yucatán. Y este número que venía, el que sale mañana, por decirlo así, domingo, llevaba una nota en contra de Teresa Salazar, y Teresa Salazar se enteraba, por qué medio no lo sabemos, y sabía que venía un golpe por parte de Proceso para ella, y claro, por supuesto que para su estado. Entonces, como no le gustaba o no quería Teresa Salazar que la gente se enterase de que Proceso la iba a golpear, buscaban y ponían orejas en todas las entradas para detener la revista. Y entonces la atajaban, compraban todos los ejemplares y nos pagaban en efectivo todo. Entonces nosotros nos enterábamos porque llamaban y decían, oiga, no me llegó mi revista a Yucatán, oiga, no, y empezaban a investigar, ya, pues es que por el golpe de Teresa, por eso no apareció. Y entonces, para que la revista pudiese llegar, hacíamos un sobretiro para mandarlo, pero lo mandábamos con una modalidad diferente. ¿Ah? Y así lo hacíamos. Y bueno, otra entonces, una pregunta, por ejemplo, nos estamos saliendo un poco del tema de lo que es el periodismo, pero... Es que es súper interesante esta historia, Quique, y te voy a comentar por qué. Digo, yo estoy haciendo cuentas, tú tenías 12 años y ya estabas trabajando en Proceso, estabas hablando del 81, yo tenía creo que 3 años, imagínate, ¿no? Entonces sí recuerdo que Proceso era una de las primeras revistas de México y eran las más fuertes, ¿no? Era la revista más fuerte, más crítica dentro de lo que era el periodismo en ese entonces, ¿no? Ahora, digo, con los youtubers, con todo esto, ya ha cambiado lo que es el concepto de Proceso, en donde ya es fifí, ya es vendida, ya es totalmente casi Televisa, ¿no? Y antes era una revista... Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.